Andrés, Claudia y el manual dictatorial. Sí, por increíble que parezca, existe un decálogo que sirve de guía a los sátrapas del mundo. Se llama Manual del Dictador y durante 6 años fue aplicado de manera puntual por López Obrador. Y contra lo que muchos suponen, en los primeros meses de su gestión, Claudia Sheinbaum lo aplica con rigor. Aquí las pruebas para quienes aún lo dudan. 1. Propaganda. Como ha sido evidente en los últimos 7 años, las mañaneras de López Obrador y de Claudia Sheinbaum son la más poderosa arma propagandística para mantener engatusados a millones de ciudadanos que creyeron o siguen creyendo en Morena y en sus gobiernos. Y la prueba de que se trata de una estratagema engañabobos es que en todo el sexenio de López, especialistas documentaron casi 200,000 mentiras del mandatario, lo que lo convirtió en el más mentiroso del mundo, y la primera presidenta sigue con la misma pulsión mitómana de su jefe. Es decir, que los jefes del gobierno y del Estado mexicano son una imparable máquina de mentir, maquinaria que produce en promedio 60 mentiras diarias solo para mantener el engaño social. 2. Censura. En toda dictadura la censura va ligada a la cancelación de libertades fundamentales como la de expresión y de prensa, pero además suele estar acompañada de la compra de medios de información y de opinión de intelectuales, periodistas, críticos y empresarios. Y el mejor ejemplo es que el de Obrador fue el sexenio con la mayor cifra de periodistas muertos en la historia y la mayor del mundo, periodistas perseguidos, censurados y asesinados. Y el de Claudia no es distinto, ya que hoy la censura se generalizó a extremos de escándalo. Sí, es que tanto el INE como el Tribunal Electoral se han convertido en los grandes censores de hoy. Peor aún, en los sexenios de Andrés y Claudia han sido asesinados casi un centenar de periodistas mexicanos y más del 95% de los casos permanecen en la impunidad total, mientras que en gobiernos como los de Puebla, Campeche, Sinaloa, Ciudad de México, la censura ya es política pública. 3. Acceso y control de dinero. El control y saqueo del dinero público es fundamental para una dictadura. ¿Por qué creen que una de las primeras decisiones de López Obrador fue saquear todo el dinero destinado a la salud, a la atención de desastres, al seguro popular y robar el robo de los fideicomisos del Estado? La respuesta la conocen todos, porque no hay dictadura posible sin dinero público. Por eso el saqueo descomunal de Segalmex, por eso el robo de las pensiones del Poder Judicial y también por eso la iniciativa de Morena para limitar que los trabajadores retiren sus ahorros de las Afores. En pocas palabras, en los gobiernos de Morena y la corrupción oficial, la impunidad total son pilares que sostienen la dictadura. Militarización. Para toda dictadura, el mayor peligro es el poder castrense. Es el único capaz de tirar a un dictador en cuestión de horas. Por eso, dictadores como López y Sheinbaum tienen a militares, marinos y guardias nacionales ocupados en jugosos negocios. En lugar de perseguir criminales, tanto militares como marinos y guardias nacionales mexicanos son constructores, empresarios, aduaneros, controlan puertos y aeropuertos y se dedican a medio centenar de actividades civiles y, claro, de tanto en tanto cumplen su trabajo de represores del ciudadano de a pie. Lo simpático del tema es que AMLO prometió que en su gobierno militares y marinos regresarían a sus cuarteles. 5. Aplastar las protestas. En toda dictadura es fundamental evitar revueltas, tanto entre los opositores como entre los integrantes del grupo en el poder. A los opositores se les compra, se les buscan los trapos sucios, se les chantajea, amedrenta o de plano son muertos. Y para eso la dictadura mexicana cuenta con un aliado fundamental llamado crimen organizado, mafias que a cambio de operar libremente en todo el país realizan el trabajo sucio y llevan millones de votos a las urnas. La alianza de los gobiernos de Morena con el crimen organizado, tanto a nivel federal como estatales y municipales, se ha convertido en el más poderoso valladar para mantener amurallada la dictadura del partido oficial. 6. Polarización social. Las dictaduras de Mussolini, Hitler y Stalin, entre muchas otras, desarrollaron las más exitosas campañas de división social y polarización, además del exterminio, mientras que en México, Obrador y Claudia alientan todos los días la versión tropical con fetiches como los conservadores, los neoliberales, el PRIAN y hasta el apellido Calderón, que cumplen el papel que desempeñaban en la Italia de Mussolini y en la Alemania de Hitler los comunistas y o los judíos. Claro, sin olvidar un espantajo clave para la división social, el llamado pueblo bueno y sabio, aquel que no se equivoca y que al final de cuentas es fuente y destino de todos los afanes de la dictadura de las dictaduras de López y Sheinbaum. 7. Enemigo externo. En todas las tiranías es obligada la amenaza externa, tótem, que es alentado para exaltar el nacionalismo bananero.
En su gestión, Obrador convirtió en enemigo externo principal a España y la conquista española al extremo ridículo de que López, de profundo origen español, exigió perdón a la monarquía española, mientras que lacayos como Claudia Sheinbaum, entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, retiraron del Paseo de la Reforma la estatua de Colón. Hoy, el enemigo externo de México y los mexicanos, según la señora presidenta, es el gobierno de Trump, que persigue a los migrantes mexicanos. 8. Terror y muerte. En su momento, dictadores como Mussolini, Hitler y Stalin utilizaron el terror, el miedo, la persecución y la represión como armas de control político y social. La misma violencia y terror que existen hoy en todo México gracias a que los aliados de todos los gobiernos de Morena y de sus presidentes son, en los hechos, un poder fáctico paralelo que pone y quita alcaldes, gobernadores, legisladores y candidatos a toda clase de puestos de elección popular. Por tanto, no es casual que el gobierno de Obrador haya terminado con 200,000 muertes violentas, 50,000 desaparecidos, casi 80 periodistas asesinados y una verdadera epidemia de feminicidios. Y tampoco es casualidad que el gobierno de Claudia sigue con las mismas tendencias de violencia y muerte, feminicidios y asesinatos de alcaldes, regidores y aspirantes a puestos de elección popular. 9. Castigo ejemplar. La persecución lanzada por López Obrador contra líderes opositores, como en su momento contra Alejandro Moreno, jefe nacional del PRI, mediante una campaña de difamación y calumnia y mentiras y montajes de Estado, solo buscan el descrédito y la rendición de los opositores. Mensaje para que entiendan lo que les puede pasar al que no se somete al hombre fuerte. Pero el verdadero castigo ejemplar va dirigido a los desertores de su movimiento o contra quienes se enfrentaron al dictador. Y ese fue el caso de Rosario Robles, llevada presa de manera ilegal, para que todos conozcan el poder de la venganza. La misma táctica sigue la presidenta. 10. Persecución fiscal. Por último, es larga la lista de perseguidos con el garrote fiscal del dictador Obrador, reputados hombres de empresa convertidos en verdaderos presos políticos. Hoy, todo sigue igual y, por ejemplo, la presidenta lanzó una feroz persecución fiscal contra el empresario Ricardo Salinas Pliego, otrora aliado de AMLO y luego uno de sus más severos críticos, de Claudia y del propio López. Sí, decálogo dictatorial que tiene a México y a los mexicanos sometidos por la dictadura de Morena y de sus gobiernos. Al tiempo.